Buenas noches, jóvenes. ¿Están en sala? Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Ya. 9:00. Entonces vamos a empezar la teórica correspondiente al tema de esquistosomiasis. Bueno, vamos a definir la esquistosomiasis. Ustedes saben que es un tremátodo que se clasifica dentro del grupo de los nemátodos, no platelmintos. Estamos hablando de la fasciola hepática y los esquistosomas. Entonces, vamos a definir a la esquistosomiasis, o también denominado bilharziasis, que está causado en América Latina por Schistosoma manzoni. Sin embargo, las otras enfermedades, por ejemplo, el Japonicum va a ser propio de Japón y Hematobium del África, ¿no? Es una enfermedad parasitaria que está producido por el Mintos trematodos, como dije anteriormente, del sistema sanguíneo del género Schistosoma, ¿no? Caracterizado por signos y síntomas locales y viscerales, como vamos a observar posteriormente. Este parásito se va a encontrar también en el sistema sanguíneo y de ahí se va a localizar a diferentes órganos. En cuanto a la biología, vamos a indicar que schistosoma significa cuerpo con hendidura. El macho presenta un canal ginecóforo donde va a alojar a la hembra. Presenta dos ventosas, una ventosa ventral y una ventosa terminal. Mide aproximadamente de 10 a 15 milímetros por 3 milímetros de espesor. La hembra presenta dos ventosas, ventral y terminal, ¿no? Vive en el canal ginecóforo del macho, como habíamos indicado anteriormente, y les voy a mostrar algunas imágenes, ¿no? Mide de 15 a 20 milímetros de longitud por 1 milímetro de espesor. Los huevos tienen unas características especiales, ¿no? Con espícula lateral, es propio del Schistosoma manzoni, contienen un embrión, tiene un diámetro aproximadamente de 112 a 174 micrómetros de largo por 50 a 70 micrómetros de ancho. Entonces, los huevos van a tener características muy especiales cuando les muestren imágenes. Acá tenemos el esquistosoma adulto. Como habíamos indicado, va a presentar un canal ginecóforo acá en todo el cuerpo, donde va a albergar a la hembra. Prácticamente la hembra vive adosado en ese canal ginecóforo. Además va a presentar unas ventosas que le permite adherirse al plexo venoso. Entonces, esta es la característica más importante del esquistosoma, por eso llamamos cuerpo con hendidura. Acá también podemos observar en el extremo superior la presencia de las ventosas, ¿no? Ventral, acá están las ventosas, que son discos de fijación en los órganos que van a afectar, ¿no? Intestino grueso, pues intestino delgado o en la vejiga, ¿no? Entonces es a través de estas ventosas que se va a adherir. Y también estamos viendo acá las hendiduras que aloja la hembra, ¿no? Lo mismo acá, podemos ver una hendidura muy marcada en todo el cuerpo. Vamos a hablar de la clasificación. Existen muchos serotipos de la esquistosomiasis. Fundamentalmente tenemos al Schistosoma hematobium, también denominado schistosoma visceral, que se va a localizar fundamentalmente a nivel de los plexos venosos de la vejiga, fundamentalmente. El Japonicum o enfermedad de Katayama se localiza en los plexos venosos del intestino grueso y el Schistosoma manzoni en los plexos venosos del intestino delgado.
Tenemos también el intercalatum, el matei y el meconji. Prácticamente todos tienen importancia patológica, sin embargo, tres vamos a mencionar que tienen importancia y es muy frecuente sus enfermedades, ¿no? En los diferentes continentes, Hematobium, Japonicum y Manzoni. Habíamos indicado que Manzoni es propio de América Latina, Japonicum es en el Asia y Hematobium en el África. Pero con la migración que existe de las personas, estas enfermedades se encuentran en todos los países. Acá podemos observar también la presencia de las tres variedades más importantes, ¿no? La Schistosomia japonicum, donde podemos ver que los huevos son redondos prácticamente. El hematobium, que están viendo la presencia de los esporoquistes. El manzoni, y si se fijan acá, el manzoni, su huevo, tiene una característica bien importante. Es redondo, pero va a presentar una espícula lateral, fíjese acá que difiere del japonículo, que es redondo. En cambio, esto es con un espolón. Esa es la característica más importante para poder diferenciar. Acá tenemos el huevo de hematobium, que es circular como un uso, pero lo característico es el Mazzoni. En cuanto al ciclo evolutivo, vamos a mencionar que presenta un ciclo heteroxénico, es decir, que va a presentar dos huéspedes, un huésped definitivo, que es el huésped humano, donde se va a desarrollar el parásito en la forma adulta, y un huésped intermediario, que son los caracoles de agua dulce, donde se van a localizar la forma larvaria. Tiene una incubación aproximadamente de 30 días, ¿no? La vida media aproximadamente es de 5 a 10 años. Los caracoles de agua dulce se van a clasificar en tres grupos. El caracol Bionfalaria va a ser el huésped intermediario del Schistosoma manzoni. El caracol Bulinus va a ser responsable, va a alojar al parásito Schistosoma hematobium, y el Oncomelaria, el Japonicum. Es decir, que de estos parásitos adultos las larvas se van a localizar en estas tres variedades de caracoles. Y en América Latina es muy frecuente el caracol del género Bionfalaria, que no solamente va a albergar al Schistosoma manzoni, sino también a la fasciola hepática, como se ha estudiado anteriormente, ¿no? Acá tenemos el ciclo biológico. Si toman atención, acá tenemos el huésped humano con todas sus estructuras anatómicas. El parásito adulto generalmente se va a localizar en los plexos venosos del intestino grueso, como habíamos indicado anteriormente, intestino delgado, y también está en la vejiga, ¿no? Y en el sistema porta. Ahí prácticamente se van a localizar los parásitos adultos, los cuales se van a aparear eh, y van a dar origen a los huevos, ¿no? Estos huevos se van a eliminar a través de las heces fecales y van a ir, se van a localizar en el agua dulce, donde se van a transformar en miracidio, que es una forma ciliada. Estos miracidios pueden vivir alrededor de 48 horas y posteriormente van a ser ingeridos por los caracoles de agua dulce, como habíamos indicado anteriormente. Estos caracoles, estamos poniendo al Bionfalaria como el más frecuente en América Latina. Dentro del caracol, el vinacidio se va a transformar en esporoquiste. Posteriormente, el esporoquiste va a ser eliminado, se va a transformar en cercaria, y estos son eliminados al agua dura, a los terrenos que tengan bastante acequias de agua. Si se fijan, la cercaria va a presentar una cola bifurcada, fíjense acá, una cola bifurcada, que se diferencia de las cercarias de la fasciola hepática, que es una cercaria con una cola, con una sola cola recta, ¿no? Entonces, estas cercarias que tienen cola bifurcada van a ingresar fundamentalmente a través de la piel, de la piel de los miembros inferiores, de los pliegues interdigitales, o también pueden ingresar por la piel de las manos, de las regiones interdigitales.
Una vez que el parásito va a ingresar por la piel, atraviesa la epidermis, dermis, el tejido celular subcutáneo, y va a llegar al sistema sanguíneo. A través del sistema sanguíneo, entonces, van a ir a localizarse a nivel de los plexos venosos del intestino grueso, plexos venosos del intestino delgado y a los plexos venosos de la vejiga, ¿no? Eso es de acuerdo a la variedad de esquistosomas. Habíamos indicado que esquistosoma manzoni se va a localizar más en los plexos venosos del intestino delgado, el japonicum, intestino grueso, y el hematorium tiene una característica fundamental. Se va a localizar en los plexos venosos de la vejiga y del uréter. Y es ahí donde se van a desarrollar al parásito adulto. Además de eso, estos parásitos desarrollan a la forma adulta también a nivel del hígado y a nivel del sistema porta, ¿no? Es ahí donde se van a desarrollar a la forma adulta, estamos viendo acá, se van a aparear y van a dar origen a los huevos, y estos se convierten en cercarias y así continúa el ciclo evolutivo. Todo el ciclo, desde que el parásito ingresa como forma larvaria de cercaria de cola bifurcada hasta la formación del parásito adulto, dura aproximadamente 30 días, es decir, un mes. Entonces, es a partir de los 30 días que se van a presentar las manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, acá, resumiendo, en el humano se va a encontrar el parásito adulto, el esquistosoma con hendidura, como hemos indicado anteriormente. Cuando estos se van a parear a través de las heces, se eliminan los huevos, estos se convierten en miracidios y los miracidios van a ser ingeridos por los caracoles de agua dulce, que es el huésped intermediario, donde se van a desarrollar esporoquistes cercarias de cola bifurcada, que es la forma infectante que ingresa por la piel, por los pliegues interdigitales. Entonces, para sintetizar, la forma de infección de la esquistosomiasis al huésped humano van a ser las cercarias de cola bifurcada, ¿no? Una pregunta muy importante que tomen en cuenta. En el esquistosoma manzoni, los adultos se van a encontrar en las vénulas del sistema porta, ¿no? Y además también pueden estar en el intestino grueso o intestino delgado, dependiendo de la magnitud de la parasitemia. Haematobium se va a encontrar en el sistema porta fundamentalmente del uréter y de la vejiga. Y Japonicum puede afectar indistintamente intestino delgado o intestino grueso. Acá tenemos el ciclo evolutivo. Tenemos un caracol de agua dulce. Acá tenemos el caracol del Bionfalaria. Acá si se fijan acá. Dentro de este caracol se van a formar las cercarias. Pero si resumimos un poquito, aquí tenemos un huevo con la tinción giemsia, donde podemos observar que el huevo es casi, no es tan circular, ¿no? Es un poco oblicuo, pero llama la atención la presencia de este espolón, un espolón lateral, que es característico del huevo de Schistosoma manzoni, ¿no? Entonces, estos huevos, hemos indicado, que van a ser eliminados por las heces fecales, es decir, que el adulto, macho y hembra del esquistosoma, al aparearse van a eliminar estos huevos, ¿no? Estos huevos se eliminan por las heces y en el agua se transforman en una forma ciliada denominado miracidios, y estos miracidios van a ser ingeridos por este caracol. Dentro del caracol se van a formar los esporoquistes y las cercarias. Fíjense esta cercaria, qué interesante. Si se fijan, el extremo terminal es de cola bifurcada, ¿no? Esa es la característica más importante para diferenciar de la cercaria de la fasciola hepática. En cuanto a los síntomas más frecuentes, vamos a tener la erupción en la piel. Desde que la cercaria ingresa por la piel, atraviesa las capas de la piel, se va a formar una erupción maculopapular en los sitios donde van a ingresar. Si se fijan acá, tenemos la piel llena de
eritemas, ¿no? Un exantema maculopapular generalizado, ¿no? Además de eso, existe también fiebre, existe malestar general, hay un dolor de cabeza, cefalea. El dolor abdominal es muy frecuente porque van a afectar prácticamente el intestino grueso e intestino delgado, ¿no? Y la forma más común de infectarse es a través del baño en lagos, esteros, arroyos infestados, ¿no? Por caracoles. Entonces, en estos lugares, los caracoles van a eliminar, como habíamos indicado, las cercarias y van a ser la forma de infección al huésped humano, ¿no? Acá podemos ver también algunas manifestaciones clínicas. La esquistosomiasis urinaria, eso habíamos indicado, bien importante, ¿no? La esquistosomiasis urinaria está causada por el esquistosoma hematobium. Habíamos dicho que estos se van a localizar a nivel de los plexos venosos de la vejiga y van a provocar síntomas en la mayoría de las personas infectadas, pero el órgano más afectado va a ser la vejiga, ¿no? Las manifestaciones clínicas varían según la fase de infestación. Por ejemplo, tenemos una manifestación a nivel de la piel que es el eritema, ¿no? Observado, ¿no? El exantema pruriginoso maculopapular, característico de las personas que están infectadas por esquistosomiasis. Este exantema o eritema maculopapular se debe a la penetración de las cercarias de cola bifurcano, ¿no? Que pueden aparecer a las 48 horas y suele durar 2 días, ¿no? En esta primera etapa. En la fase toxémica es cuando ya las cercarias han ingresado por el sistema sanguíneo y han ido a invadir prácticamente diferentes órganos. En una primera fase es asintomática y posteriormente vamos a ingresar a una esquistosomiasis de tipo aguda. En el caso del esquistosomia japonicum, se va a caracterizar por la fiebre de Takayama, ¿no? Hay una fiebre intensa de 34 o 39 grados centígrados, hay dolor abdominal muy intenso a nivel del epigastrio. Además, en personas muy infectadas, frecuentemente se dan los viajeros, ¿no? Que van al Asia, en las 4 a 8 semanas o 2 meses, pero un mes como promedio, se tiene que hacer el estudio del nexo epidemiológico para poder investigar enfermedad de Katayama, ¿no? Si estos pacientes, si las personas han viajado al Asia, y es muy frecuente en nuestro medio y en toda Latinoamérica que viajan al Japón o a China, ¿no? Entonces, las características más importantes en estos pacientes van a ser la fiebre, hay escalofríos, presentan dolores musculares muy intensos, mialgias, cefalea. Algunos pacientes pueden presentar tos. Las diarreas muchas veces son mucosanguinolentas, hay disentería, hay una linfadenopatía muy importante a nivel de los ganglios cervicales, hay hepatomegalia y lo característico es la presencia de eosinofilia en un hemograma, ¿no? Acá tenemos una clasificación de la esquistosomiasis desde el punto de vista anatomoclínico, ¿no? Los estudios que se hicieron en el Brasil han llegado a la conclusión en un congreso latinoamericano de patología la clasificación de la esquistosomiasis en estas fases. Una fase inicial que va a presentar diferentes formas. Una forma inaparente, asintomático. El paciente no presenta ningún síntoma. Posteriormente, llegamos a una fase aguda, leve, moderada, toxémica, donde ya el paciente va a presentar algunas manifestaciones clínicas, fundamentalmente a nivel intestinal, ¿no? A nivel intestinal va a existir un dolor abdominal tipo cólico, hay una epigastralgia muy doloroso. Además de eso, va a existir aumento del tamaño del hígado, a eso se llama también hepatointestinal, ¿no? Porque va a afectar hígado y también intestino delgado o grueso, dependiendo de la situación. En la fase crónica, llama la atención que va a existir un aumento de tamaño del hígado y del vaso, a lo que llamamos la fase hepatoesplécnica. Esta fase hepatoesplénica puede ser compensada, descompensada o complicada. Si es compensada, solamente va a haber hepatomegalia,
aumento de crecimiento del hígado y del vaso. Si es descompensada complicada, lo que puede ocurrir es la presencia de fibromas que se van a localizar a nivel de los diferentes órganos según el serotipo, ¿no? Si van a afectar la parte baja del uréter y de la vejiga, va a existir una obstrucción prácticamente al flujo de la orina, lo cual nos va a causar una alteración del uréter y del riñón, ¿no? Esto nos puede causar una hidronefrosis que posteriormente puede evolucionar a una glomerulonefritis o una insuficiencia renal, ¿no? Que es muy grave en situaciones cuando la parasitemia es muy elevada, ¿no? Puede existir también un linfoma esplénico, el vaso empieza a crecer. Hay una trombosis portal. Esa trombosis portal también es bien importante, ¿no? Los fibromas que se van a localizar a nivel del sistema porta obstruyen prácticamente el flujo sanguíneo del sistema porta a nivel del hígado, entonces lo cual nos puede causar una trombosis portal, una circulación colateral, y a la larga esto puede evolucionar a una ascitis. Le voy a mostrar algunas imágenes, ¿no? Entonces, estas formas descompensadas son prácticamente muy mortales si no se hace un tratamiento y un diagnóstico oportuno. La otra fase es la vasculopulmonar, ¿no? El parásito, como va a ir por la sangre, puede ir también a la arteria pulmonar y afectar a los pulmones, los alvéolos pulmonares, y afectar a la arteria pulmonar y nos puede causar una hipertensión pulmonar, entonces a lo que llamamos una fase hipertensiva cianótica, ¿no? El paciente no va a tener eh, un buen intercambio de oxígeno, entonces hay una cianosis muy frecuente en este tipo de pacientes, ¿no? Al margen de la tos hay una coloración azulada en toda la lengua, entonces esto ya significa que el paciente no está ventilando en forma adecuada. En la forma especial tenemos una forma pseudoneoplásica y una ectopia asociada, ¿no? Aquí tenemos algunas manifestaciones también clínicas, por ejemplo, Manzoni, más se va a localizar a nivel del intestino, ¿no? Lo característico es la presencia de los escalofríos y la fiebre, hay una debilidad general, hay una diarrea, pero esta diarrea hemos dicho que es mucosanguinolenta, hay una hepato y esplenomegalia, hay también síntomas pulmonares, puede existir una tos, unos hemotoicos y hay una cianosis, y la urticaria, ¿no? Que es característico en la primera etapa, ¿no? Cuando ingresa el parásito, entonces hay un enrojecimiento de toda la piel. En una fase crónica ya habíamos indicado que ya puede existir ya una descompensación del cuadro, hay un dolor abdominal muy marcado, la disentería es muy evidente, hay una anorexia, hay masas en el colon, hay fibromas en el colon, puede afectar también los alvéolos, hay presencia de un distrés respiratorio, hay una obstrucción pulmonar, una cianosis, una hipertensión arterial pulmonar, ¿no? En el hematobium tenemos que centrarnos fundamentalmente a nivel de la vejiga y a nivel del uréter. Los fibromas pueden afectar esa parte inferior y lo que va a producir es una obstrucción al flujo sanguíneo, al flujo de la orina. Entonces, lo característico va a ser la presencia de dolor al orinar. Hay una disuria muy marcada y hematuria. Es decir, estos pacientes van a empezar a orinar con sangre. ¿Eso qué significa? Que hay una afección muy importante de la vejiga y del uréter. Además de eso, existe fiebre, hay un síndrome disentérico también muy marcado, es decir, que hay presencia de eh, heces con sangre, puede dar incluso hasta una hemorragia digestiva, pero lo característico va a ser la hematuria, ¿no? Compromiso hepático puede afectar también la glomerulonefritis, ¿no? Lo característico siempre va a ser la disuria, la hematuria y la presencia de la glomerulonefritis como fase final del proceso patológico, ¿no? Hemos indicado que los fibromas pueden obstruir el flujo de la orina, entonces al obstruir nos va a causar un aumento de tamaño del uréter, un megauréter y una hidronefrosis que va a evolucionar a una glomerulonefritis, ¿no? En la esquistosomiasis japonicum, la fiebre de Katayama es característico,
Estos pacientes van a presentar presencia de ascitis, los pacientes están enflaquecidos, son caquéticos, hay una cirrosis hepática. Pero si se fijan en este esquema, lo que quería mostrarles es que el paciente está totalmente desnutrido, hay un aumento del volumen del abdomen, ¿no? ¿Qué nos está indicando eso? Que existe la presencia de hepatoesplenomegalia. Hay una obstrucción acá también del sistema porta, es decir, que el flujo sanguíneo del sistema porta al hígado está obstruido por la presencia de los fibromas. Hay una fibrosis, ¿no? Entonces, esto va a causar que exista una hipertensión portal, una circulación colateral y posteriormente hay una presencia de ascitis, ¿no? Hay ascitis, incluso puede haber una cirrosis de tipo hepática, ¿no? Entonces, estas características ya son consecuencia de una manifestación de descompensación. En este caso ya el paciente debe ser internado y manejado en forma multidisciplinaria, ¿no? Tiene que ser manejado ya en medicina por gastroenterología, medicina interna, tiene que valorar el patólogo, sé que es multidisciplinario, ¿no? No es un tratamiento fácil y el diagnóstico tampoco es fácil, ¿no? Hay que ser multidisciplinario, pero tiene una serie de estudios eh, de diagnóstico, ¿no? En la fase aguda, habíamos indicado la presencia del exantema maculopapular, la erupción. Al margen de ese enrojecimiento que existe en todo el cuerpo, hay presencia de fiebre, ¿no? Hay presencia de fiebre que va a causar, los esquistosomas van a ingresar como pirógenos endógenos que alteran el termostato, entonces hay fiebre, ¿no? Además de eso, como mecanismo de defensa también hay presencia de cefalea, parece el paciente está anoréxico, como hemos visto anteriormente, está desnutrido, hay astenia, puede haber tos, hay diarrea, hepatomegalia, muy importante porque va a afectar prácticamente todo el hígado, todo el sistema porta, esplenomegalia, hay un aumento ganglionar, es decir, en los cervicales, broncoespasmo, el paciente va a tener una tos cianosante porque los alvéolos también van a ser invadidos por las formas larvarias del esquistosomio y puede existir una neumonía. La fase crónica, ya estamos hablando de una fase crónica, que en un inicio hemos indicado que es asintomático, pero puede presentar disentería, hipertensión portal como ya un fenómeno terminal, hematemesis importante, una hemorragia digestiva alta y una hemorragia digestiva baja. Hematemesis, melena y hematuria, ¿no? Son característicos de las tres variedades de esquistosoma. Desde el punto de vista patológico, nos vamos a centrar a nivel del hígado, vaso y a nivel geniturinario, ¿no? A nivel del hígado, vamos a tener granulomas a nivel del hígado, a nivel de los hepatocitos, hay focos necróticos, hay una fibrosis que va a desencadenar en una hipertensión portal por obstrucción del flujo sanguíneo, como habíamos indicado anteriormente, ¿no? Entonces, esta obstrucción del flujo sanguíneo nos va a dar como consecuencia la hipertensión portal y la circulación colateral y finalmente la hepatomegalia, ¿no? En esa figura que habíamos observado hay una distensión abdominal muy importante. En el vaso, lo que va a ocurrir es una fibrosis, lo mismo. Hay granulomas, hay fibrosis, la fibrosis de Zimmer es muy frecuente, hay una esplenomegalia. Además de eso, puede existir también varices esofágicas, lo cual nos puede causar una hemorragia digestiva alta. El paciente puede tener vómitos con sangre, ¿no? Entonces, esto es muy importante, hacer el diagnóstico en esta fase, ¿no? A nivel geniturinario, debemos centrarnos en uno de los serotipos, el cistosoma hematobium. Este cistosoma hematobium va a formar también granulomas a nivel de los uréteres, como habíamos indicado anteriormente, lo cual produce obstrucción del flujo urinario y va a desencadenar en un hidrouréter, ¿no? El uréter va a empezar a crecer, va a existir hidronefrosis, empiezan ya a aumentar como no va a haber un flujo urinario en forma adecuada, entonces los riñones van a empezar a desarrollarse, va a empezar a crecer,
entonces produce una hidronefrosis. Esto a la larga nos va a causar una glomerulonefritis y una insuficiencia renal, ¿no? Y estos pacientes van a presentar fundamentalmente disuria. Hay dolor al mencionar, hay hematuria muy marcada, hay presencia de orina con sangre, hay una policuria, orina muchas veces, pero la hematuria prácticamente es el síntoma y el signo cardinal muy importante, ¿no? La hematuria y la disuria. En el diagnóstico diferencial debemos hacer el diagnóstico con algunas enfermedades. Con la fiebre tifoidea se puede hacer un diagnóstico diferencial, con el calazar, con la leishmaniasis visceral, ¿no? Porque en la leishmaniasis visceral vamos a ver la presencia de la hepatoesplenomegalia. Una salmonelosis también nos puede dar, se puede confundir por la presencia de la fiebre y los dolores abdominales. La malaria aguda, ¿sí? Por la presencia del acceso palúdico, que también hay fiebre, escalofríos. Además de eso, también afectan los glóbulos rojos, también el hígado, la hepatitis viral y la esongiloidiasis, ¿no? El diagnóstico se debe hacer bajo una triada epidemiológica. Hay que ver el nexo epidemiológico, de dónde está viendo el paciente. En las 4 últimas semanas, si ha viajado al Asia, Japón, ha viajado a China, ha viajado al África, o estaba en Latinoamérica, ¿no? Entonces es importante el nexo epidemiológico. Y en el diagnóstico laboratorial, lo primero que debemos pedir es un coproparasitológico. Mejor si es un coproparasitológico simple, pero lo ideal sería hacer un coproparasitológico seriado, ¿no? Una vez que hagamos el coproparasitológico seriado, tomamos la muestra y hacemos un examen directo de las heces utilizando la técnica del CATO-CATS, ¿no? Para hacer el recuento de huevos por gramo de heces. Entonces, ahí vamos a poder diferenciar el tipo de huevo que existe, ¿no? Se puede hacer también la técnica de Lutz, Hoffman, Pons, Hanner y la técnica de Stoll, que muchas veces yo los he preguntado. Recuento de huevos es a través de la técnica del CATO-CATS y la técnica de Stoll. Y es importante un examen general de orina para poder identificar la presencia del esquizosoma hematodio, ¿no? Entonces, en un examen de orina podemos identificar la presencia del esquizosoma hematodio, pero previamente la clínica acá es importante, ¿no? La presencia del paciente con hematuria y disuria. Se puede hacer una punción biopsia en el hígado y a nivel del recto. Podemos pedir una ecografía, sí, ¿por qué no pedir una ecografía abdominal, un rastreo abdominal, una radiografía PA de tórax para ver presencia de esquizosoma a nivel del pulmón y una tomografía axial computarizada? Dentro de los exámenes indirectos se puede pedir ELISA, hemaglutinación indirecta y la fijación de complemento. Pero es importante también la dosificación de inmunoglobulinas, ¿no? Fundamentalmente hay un aumento marcado de la IgG, IgM y IgA en la fase aguda, ¿no? La IgM es una inmunoglobulina cuando la enfermedad está empezando, respuesta primaria, y la IgG es respuesta secundaria, y la IgA ya cuando la fase está ya en una etapa aguda, ¿no? Acá es importante el diagnóstico. Si se fijan acá, cuando hagamos la técnica del CATO-CATS o la técnica de Pons o la técnica de Stoll, vamos a diferenciar los huevos. Este huevo, por ejemplo, tiene una forma de uso, ¿no? Si se fijan acá, es en forma de uso. Entonces, estaríamos en un esquistosomia de tipo hematodio. El Manzoni, lo característico es la presencia de este espolón lateral, ¿no? Típico. Si se fijan acá, el espolón lateral es característico del esquistosomia Manzoni. Y esto es hematodio, la forma de uso. Y este es un parásito adulto, estamos viendo la hendidura, ¿no? Del esquistosoma, la hendidura donde está albergando el parásito adulto, y aquí tenemos las vectosas o discos de fijación. Acá tenemos un diagnóstico también de tipo clínico, la presencia del exantema maculopapular. Fíjense acá en todo el cuerpo, en todo el antebrazo, y en todo el cuerpo seguramente hay la presencia de esquistosoma, de exantema maculopapular. En algunas partes es muy generalizado, ¿no? Entonces, y es muy importante poder observar al paciente. La inspección, palpación, percusión es muy importante, ¿no? Y en el tratamiento, para hacer el tratamiento, para cortar la cadena de la infección,
Lo más importante es hacer el tratamiento, ¿no? El tratamiento de elección, según el CDC, el Center for Disease de Atlanta, recomienda el praziquantel. El praziquantel tiene un mecanismo de acción muy importante, ¿no? Aumenta la permeabilidad de la membrana de la célula muscular al calcio, lo cual va a producir una contracción masiva y una parálisis de tipo espástica, ¿no? Entonces, la dosificación es en adultos 50 miligramos kilogramo de peso, una sola dosis. En niños, 65 miligramos kilogramo de peso, dosis única, ¿no? Entonces, el tratamiento y el diagnóstico tienen que ser en forma oportuna. Con hacer el tratamiento, vamos a cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Como alternativa, se puede utilizar la oxamniquina, que tiene también un mecanismo muy importante de acción. Actúa sobre el sistema neuromuscular. La dosificación va a ser 15 miligramos kilogramo de peso, también dosis única, ¿no? En niños podemos utilizar hasta 900 miligramos. 15 miligramos kilogramo por día. Una sola dosis suficiente, ¿no? Ya sea la oxamniquina o el praziquantel. Pero es más adecuado el praziquantel porque el tratamiento es muy letal en una sola dosis. Prevención. ¿Cómo vamos a prevenir la esquistosomiasis? Con un control de la transmisión. Control de la transmisión. Es decir, podemos utilizar molisquicidas, control del caracol. Podemos utilizar la aplicación del sulfato de cobre y otras sustancias químicas en aguas dulces en que vive el caracol para destruir el caracol, ¿no? Entonces, con esto, más la remoción de la vegetación, mejoría del sistema de drenaje, vamos a cortar la transmisión de la enfermedad. Pero para controlar la enfermedad, vamos a utilizar quimioterapia. Habíamos dicho el praziquantel. Una sola dosis, suficiente para poder evitar que lleguemos a la fase de descompensación del paciente, ¿no? El saneamiento ambiental y educación por la salud. Prevención y control. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la prevención y el control de la esquistosomiasis se basa en la quimioprofilaxis, es decir, en el uso del praziquantel. El control de los caracoles de agua dulce, la mejora del saneamiento ambiental y la educación sanitaria. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud para controlar la esquistosomiasis se centra en la reducción del número de casos mediante el tratamiento periódico y focalizado con praziquantel, como había indicado anteriormente. Esto implica el tratamiento periódico de todas las personas pertenecientes a grupos de riesgos. Entonces, ¿cuáles son estas personas? Las personas que tienen nexo epidemiológico, las personas que van a viajar a las zonas endémicas, ¿no? En América Latina prácticamente zonas endémicas va a ser el Brasil, va a ser prácticamente todo Centroamérica. Entonces es importante ver que en las 4 últimas semanas dónde ha viajado el paciente. Ha viajado a América Latina, ejemplo Brasil, ha viajado al Asia o al África, ¿no? Entonces con esto podemos ya tener una idea muy sucinta de lo que es la esquistosomiasis. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Si no hay preguntas, el tema lo tienen para que puedan estudiar para el parcial. Yo los voy a enviar, ya tenemos ya el tema listo para poderlos enviar. Entonces, si no hubiese preguntas, los agradezco por la participación. Espero que me estudien. Y pues buenas noches, jóvenes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vayan a ver el partido, todavía falta. Saludos, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Voy a ir a ver el partido.